Buenos días, ¿cómo están? Esto no está como en el centro, ¿cierto? Se curramos. Uy, ¿qué? Vamos para acá. Simétrico, está mejor. Bueno, estamos los domingos estudiando y lo llamamos una serie. Estudiamos lo que se llama en la historia de los estudios de la Biblia los atributos de Dios, podríamos decir las características o cómo Dios se ha revelado en la Biblia. Y hoy terminamos esa serie porque ya entramos en Semana Santa, hacemos 2 temas especiales en Semana Santa y después vamos a ir a una nueva serie. Y el título, pues la característica del Señor que vamos a meditar estaba muy presente en las canciones esta mañana. Entonces pensaría que ustedes lo pudieron percibir bien y se trata de la santidad de Dios. Para eso vamos a ir a un lugar de las Escrituras. Por supuesto, toda la Biblia podría hablarnos de nuestro Dios santo, pero en particular vamos a ir a Isaías capítulo 6. El libro de Isaías en el capítulo 6. Entonces, si tienen la bondad de abrir sus Biblias o encender sus Biblias en ese precioso capítulo 6 de Isaías, que quienes han leído el libro de Isaías comentan que ese es un libro o un capítulo muy importante dentro de toda la revelación que el Señor le dio a Isaías. Entonces leamos la palabra del Señor juntos. Deje que la palabra del Señor le permita experimentar la presencia de Dios. Es muy impactante lo que se describe al principio. Después del verso 6 notarán que hay toda una aplicación impresionante con algunas cosas que generan inclusive inquietud en nosotros cuando leemos y por qué dice eso. Y eso de poder hacernos preguntas ante la palabra de Dios es tan importante. Leamos en el nombre del Señor. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba todo el templo. Por encima de él había serafines. Cada uno de los serafines tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, con 2 volaban. Y el uno al otro de los serafines daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Llena está toda la tierra. Se llenó. Han visto al Señor de los ejércitos. Verso 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas. Con ese carbón tocó mi boca, y el serafín me dijo: esto ha tocado tus labios, y es quitada tu iniquidad y perdonado tu pecado. Y oí también la voz del Señor mismo que decía: ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquí estoy, envíame a mí, le respondí.
Y el Señor dijo: ve y dile a este pueblo, escuchen bien, pero no entiendan. Miren bien, pero no comprendan. Haz insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos y nubla sus ojos, no sea que vean con sus ojos y oigan con sus oídos y entienda con su corazón y se arrepienta y sea curado. Entonces dije: ¿hasta cuándo, Señor? Y él respondió: hasta que las ciudades estén destruidas y sin habitantes, las casas sin gente y la tierra completamente desolada, hasta que el Señor haya alejado a los hombres y sean muchos los lugares abandonados en medio de la tierra. Pero aún quedará una décima parte en ella, y ésta volverá a ser consumida, como el roble o la encina, cuyo tronco permanece cuando es cortado. La simiente santa será su tronco. Esta es la palabra del Señor. Oremos. Señor, ¿quién es este siervo, vaso de barro? ¿Quiénes somos nosotros, como tu pueblo, vaso de barro, para tomar tu nombre santo en nuestros labios? Todos nosotros tenemos que gritar: ¡ay de mí! Que me veo frente a esta revelación, que me contrasto con esta revelación, que soy comisionado con esta revelación. Ten misericordia de nosotros. Enséñanos qué significa ver y conocer y tratar con un Dios santo. Profundiza nuestra fe. Te lo pedimos por la gracia y el poder del Espíritu Santo, conforme a la gracia y el poder de tu santa palabra. Te lo pedimos, Padre amado, en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. ¿Qué piensa usted? ¿Qué piensa cuando escucha eso o esa palabra santidad? ¿Qué piensan sus amigos, sus familiares, cuando piensan en la palabra santidad? Si usted es un joven como los de esta época que les gusta el reggaetón, seguramente pensará: qué cosa tan aburridora. Si usted es un viejo que carga sobre sus hombros muchas memorias de errores, de faltas, de fracasos y mentiras, usted escuchará esa palabra y pensará: yo no quisiera estar aquí. Preferiría estar en un lugar donde me levanten, porque esto me aplasta. ¿Qué piensa usted cuando escucha esa expresión: Dios es santo? Y se le repite 3 veces, como cuando la mamá nos decía: no me haga contar hasta 3. Santo, santo, santo. ¿Qué siente usted? Uno de los problemas que nosotros tenemos con esta clase de expresiones es que nosotros generalmente y naturalmente imaginamos a Dios a partir de nuestros miedos y de nuestros deseos. Entonces pensamos en Dios y pensamos en Dios Santo como una proyección de abajo hacia arriba, como una proyección de cómo era nuestro papá o el abuelo, o cómo era el jefe o el presidente, o como esas imágenes que tenemos en nuestra vida. Entonces proyectamos eso hacia Dios, como si fuera un Papá Noel, alcahueta, o como si fuera un Dios terrible, castigador. Proyectamos nuestras ideas personales.
Y la única solución para eso es la revelación de Dios. Nosotros no conocemos a Dios de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Nosotros conocemos a Dios a partir de la revelación de Dios. Si no conocemos a Dios a partir de nuestras imaginaciones, sino a partir de la revelación que Él ha hecho en la palabra escrita, que es la Santa Biblia, y en la palabra encarnada, que es Jesús de Nazaret, el Verbo hecho carne. Por eso necesitamos, en muchos sentidos, encontrarnos con esta palabra y recibir un poquito de corrección en cuanto a qué es lo que nos llega cuando decimos Dios santo. Y la primera corrección viene sobre la misma palabra santidad. La palabra santidad en la Biblia no indica tanto la pureza como la separación. Él es aparte. Él es otro. Él es diferente. Él es fuera de serie. No puede concursar con nosotros. Ustedes tienen en sus manos o en sus equipos móviles la Santa Biblia. Y quizás esa es una muy buena ilustración. Algunos la llaman la Sagrada Escritura, pero Santa Biblia es porque es un libro aparte. De hecho, en el mundo literario eso es una evidencia. La Biblia no puede concursar. Cuando dicen el libro más vendido del año, la Biblia no puede concursar. El libro más interesante de la Biblia no puede concursar, porque la Biblia es fuera de serie. Es fuera de concurso. Esa no es producida de abajo hacia arriba, esa viene de arriba. Y las editoriales y en el mundo de la literatura nunca pueden poner a la Biblia a concursar, porque siempre gana de manera aplastante con todos los demás libros. Que este vendió 1 millón de copias, la Biblia ha vendido miles de millones de copias. Que este ha sido traducido a 5 idiomas, este ha sido traducido a miles de dialectos e idiomas del mundo. Que esta ha sido perseguida y algunas personas, esta ha sido perseguida toda la historia. Esa es la idea. La expresión santo dirige más la atención es fuera de concurso. Tal vez si a usted le gustan los deportes, ha escuchado que en el mundo del deporte, y ustedes saben cómo es el lenguaje, ¿no? Hoy en día se dice, es un monstruo, pero dicen, es un monstruo. ¿Cierto? Sí, no es humano. Ese jugador de fútbol no es humano. Eso vino de otro planeta. Es un monstruo. Esa es la idea. Es diferente. No puede compararse. Es más allá de lo que nosotros podemos. Y tal vez eso nos ayuda a entrar en un texto donde se repite 3 veces santo, santo, santo. En las escrituras y en la cultura hebrea, la repetición era símbolo de importancia. 3 veces santo. Solo 2 lugares en la Biblia usan esta repetición. Byron nos leyó en la adoración el otro lugar, que es Apocalipsis capítulo 4. En este primer lugar de Apocalipsis se abre el velo de la historia para decir que Él es 3 veces santo y que su gloria llena toda la tierra. La implicación de la santidad en el espacio, en toda la creación. En Apocalipsis dice 3 veces Él es santo para indicar la implicación y el impacto en la historia. Él es el mismo, Él era, es y ha de venir. Estamos ante un texto bíblico que nos lleva a pensar en el inmenso impacto de la palabra de Dios cuando nos declara que Él es santo, santo, santo. Ahora, ¿por qué vamos a entrar a esta escritura? Porque algunos dirán, bueno, eso fue una experiencia de Isaías. El que estuvo allá en el templo fue Isaías. El que pudo contemplar esto fue Isaías. ¿Qué significa eso para mí? ¿Cómo puede esta experiencia de un profeta de 800 años antes de Cristo, casi 3000 años antes que nosotros, puede impactar nuestra vida? ¿Cómo podría impactar al pueblo de Dios? ¿Cómo podríamos tener un
encuentro así con Dios. ¿Y qué deberíamos hacer si tenemos un encuentro así? Ahora, esto hay que decirlo. Cuando uno lee en las Escrituras experiencias como estas, que ya llevan el sello de inspiración, porque usted puede decir, pues las experiencias, no sé, una persona puede estar afectada por un químico, pasar una noche en vela, comió algo, tomó algo y de repente esa persona dice, vi esto, y uno dice, mira, todo mi respeto, pero eso es subjetivo. Y la persona podrá jurar y rejurar y uno le dirá, mira, pero eso es subjetivo. Es decir, es tuyo. Pero cuando está en la Biblia, ya tiene el sello de la inspiración de Dios. Entonces, lo que hay que decir es, esto pasa. Dios se revela así. Estás ahí en tu devocional, orando al Señor, y llega algo así. Eso es lo primero que hay que decir. Lo segundo que hay que decir es, esto no es tan frecuente como nosotros quisiéramos. Yo sé que hay personas que dicen que esto es muy frecuente, pero en la historia bíblica y en la historia humana, los momentos en los que Dios corre el telón y deja ver el mundo sobrenatural en conexión con la historia y su creación, no son muchos seres humanos, no pasa todos los días, ni toda la semana, ni todos los meses. Algunos dicen, miren el libro de Hechos lleno de resurrecciones. Perdón, eran 30 años. Si usted mira todos esos milagros en 30 años, tampoco fueron tantos. Dios sí hace esto, pero no lo hace con tanta frecuencia. Y a veces uno tiene que reflexionar en eso. Porque usted no puede decirle a Dios, bueno, el Señor, si no me das la experiencia del profeta Isaías, no vuelvo a la iglesia. Ahora noten que esta no es una experiencia buscada. Fue una decisión de Dios ese día abrir el telón de la historia y revelar que hay un mundo sobrenatural. Más allá de lo que tú comes, te vistes, posees, haces, sabes, más allá de esto humano de carne y hueso, hay una dimensión enorme, más determinante, más grandiosa, y abre ese telón. Lo tercero que hay que decir es que las personas que viven estas experiencias, y hay que acudir a la Biblia para tener registro objetivo, reaccionan de muchas formas distintas. Moisés vio la zarza ardiendo que no se consumía, desde la cual Dios le habló, y su reacción fue acercarse más a ver qué era lo que pasaba allí. ¿Cómo es posible que aquí hay algo que arde y no se consume? Fenómeno sobrenatural. Como que yo quiero esa clase de luz, esa clase de fuego. Yo quiero eso que no se consume, que no se acaba. Yo quiero ese amor que no se acaba. Yo quiero esa gracia que no se acaba. Ese poder, porque yo ya sé que hay mucho poder de dinero que se acaba. Hay mucho amor por ahí que se acaba. Y él quería acercarse. Pedro, por ejemplo, en el monte de la transfiguración, él le dice a Jesús, no, quedémonos aquí. Yo no voy a volver a mi casa. ¿Cuál esposa? ¿Cuáles hijos? ¿Cuál trabajo de pesca? Hagamos unas tienditas y quedémonos aquí. Diferentes experiencias. Juan, en el capítulo 1 de Apocalipsis, se voltea y solo que se volteó un poco y cayó como muerto, dice. Caí como muerto. Las experiencias son diferentes. Así que hemos de explorar un poco más en esta escritura qué podemos recibir de Dios en cuanto a estos momentos en los que Dios en la historia abre el telón y qué significan para nosotros. Y a mí me parece que la mejor forma de explorar este texto, por lo menos para nosotros hoy, es explorarlo a partir de las dos expresiones extrañas que tiene este texto. Es decir, hay una manifestación sobrenatural, pero yo me refiero a dos expresiones extrañas que salen de los labios del profeta.
Los labios que él mismo describen como lo más profundo de su pecado. Y ustedes van a ver la primera expresión en el verso número 5. Ay de mí. Si miran el verso 5, es la primera expresión, que es extraño. La segunda expresión, que ustedes podrían decir inclusive es todavía más extraña, es en el verso 8. Aquí estoy, envíame a mí. Las dos expresiones salen de la boca del mismo profeta que considera tener labios inmundos. Es el mismo profeta que dice esas dos expresiones. Ay de mí, envíame a mí. Y me encantaría como proponerles en esta mañana de adoración, de estar en medio del pueblo de Dios, de someter nuestras mentes a la palabra de Dios, de estar juntos meditando en Él, que pensemos cuál es la relación entre esas dos frases y cómo se va de la una a la otra. Porque entre otras cosas no solo son extrañas las dos frases, venidas de un profeta que considera que sus labios son inmundos, en esta manifestación gloriosa de telón sobrenatural de la historia que se abre, sino que uno no esperaría que la una llevara a la otra. Entonces, ¿cómo nos digerimos eso en nuestro corazón? ¿Y cómo nos ayuda en nuestro caminar hoy con nuestro Señor Jesucristo? Entonces así vamos a movernos, primero observando esta reacción del profeta en primer lugar. Entonces, primer punto, reacción ante la santidad de Dios. Y el segundo punto tiene que ver con la respuesta de Dios ante quien reacciona a su santidad. Entonces, en primer lugar, reacción ante la santidad de Dios, versos 1 al 5. Ay de mí. La manifestación de la santidad de Dios aquí tiene una cantidad de elementos extraordinarios. Podemos analizarlos rápidamente. Algunos autores piensan que él entró al templo, pero quizás lo que más nos debe llamar la atención es el momento que está viviendo Isaías. El texto dice el año en que murió el rey Uzías. Entonces ahí tengo que contarles que el rey Uzías era un amigo personal de Isaías. Uzías había sido muy buen rey, había gobernado mucho tiempo sobre el pueblo de Dios. Isaías mismo había sido su biógrafo, había escrito una biografía que no se conserva de este rey. La razón por que Isaías nos cuenta en el año en que murió el rey Uzías tiene que ver con un registro personal de su historia. Es como si yo les dijera en el año en que murió mi papá. Y nos cuenta que ese fue un año muy marcante para él. Puntualmente por la razón y la forma en la que murió el rey Uzías. Entonces tengo que contarles que el rey Uzías murió castigado por Dios. Era un buen rey. Pero como la mayoría de los reyes y de las personas que se sienten importantes, él pensó que había hecho tantas cosas buenas que ya no tendría que someterse a los límites que Dios le pusiera. Y todo este pueblo de Israel circulaba en torno al templo y la adoración era muy importante. Y un día a Uzías se le ocurrió que él podía ir y usurpar funciones sacerdotales. Entonces entró en el templo a ofrecer el incienso que acostumbraban en la liturgia hebrea a hacer los sacerdotes cada día. Y empezó a ofrecer el incienso. 80 sacerdotes entraron detrás de él gritándole: Uzías, no hagas eso, no hagas eso. Israel es distinto a todos los reinos del mundo. Aquí el rey se somete a la ley, el rey no es la ley. Y la ley dice que tú como rey no puedes ser sacerdote. Cuando le estaban hablando eso, vino el juicio de Dios sobre él. Y lepra empezó a brotar en su rostro. Uzías se asustó, salió corriendo y murió como un leproso. Tuvo que abandonar el trono y murió como un leproso. Entonces, cuando Isaías nos cuenta en el año en que murió mi amigo Uzías, tiene ese sinsabor
de estas cosas de Dios. ¿Quién es este Dios? ¿Por qué lo castigó así? Pero también el sinsabor de alguien que empezó bien, siguió bien, avanzó bien, pero terminó mal. Y eso debemos escucharlo para nuestros matrimonios, negocios, etcétera, etcétera. No es tan importante empezar bien como terminar bien. Es en un momento muy difícil de la vida de Isaías. Pero también hay como una vocecita de esperanza ahí. Quizás un año depresivo para Isaías. Quizás un año muy difícil para Isaías. En medio de la oscuridad es el año en que Dios le da esta cosa gloriosa, que ocurrió solo una vez en su vida. Eso no le pasaba cada 8 días a Isaías. Él no lo siguió buscando. Esto pasó porque Dios quiso. En medio de la mayor oscuridad de nuestras vidas, muchas veces es cuando Dios en su infinita misericordia abre el telón y nos dice: yo te quiero mostrar qué es lo que está detrás de bambalinas. Tú piensas que esto es lo importante aquí. Yo te voy a llevar al backstage de la historia y te voy a mostrar quién soy yo y qué estoy haciendo yo. Y eso pienso yo que debería animarnos a pensar que a veces en los momentos más difíciles de nuestra vida pueden ser los momentos en que más conozcamos profundamente a Dios. La manifestación es una conexión entre el cielo y la tierra, entre el trono de Dios y el templo de Dios, entre la gloria invisible de Dios y la gloria que llena la tierra. Y claro, a ustedes les van a interesar mucho saber esto de los serafines. Este es el único lugar en la Biblia donde se mencionan los serafines. Los estudiosos de angelología sugieren que este es un tipo especial de ángeles en esa creación invisible de Dios que adoran y declaran la gloria de Dios día y noche. También les va a llamar la atención eso de los 3 pares de alas. Y bueno, eso ha sido motivo de mucha investigación. Y bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Cómo otros lugares de la Biblia nos pueden ayudar? Y hay unos textos en el profeta Ezequiel, hay unos textos de Apocalipsis que nos podrían ayudar a entender este asunto de por qué ellos se cubren su rostro. Y de todo este asunto de la gloria de Dios, como Moisés, que solo contempló a Dios de lejos en su espalda de su gloria, y aún así su rostro quedó tan marcado que el mismo pueblo le dijo: cubras el rostro porque no aguantamos ver ese reflejo de belleza de alguien tocado especialmente por Dios. Pueden indicar eso, de que la gloria de la presencia de Dios es algo tan extraordinario que no aguantamos siquiera a verlo. Y este es un serafín, un ser creado, no es un ángel caído, es un ángel en gloria. El par que cubre los pies, algunos estudiosos sugieren que es lo que pasa con Moisés cuando le dicen: quita el calzado de tus pies, porque los pies nos recuerdan que somos de barro, que estamos amarrados a la tierra, que somos criaturas. Y los ángeles están declarando que aunque ellos sean seres poderosos, son todavía criaturas ante el único que es creador. Y el otro par de alas para indicar su ser angelical, que se sostenían en medio del aire, sencillamente proclamando la gloria y la santidad de Dios. Pero usted tiene que notar que más importante que los mensajeros aquí es el mensaje. Porque lo que atraviesa a Isaías no es la visión de los serafines. Él no quedó apasionado: voy a querer ver serafines, voy a contarle a todo el mundo de los serafines, voy a hacer una religión de los serafines. No. Era lo que ellos decían. No es tanto el mensajero allí, por sobrenatural que sea, sino el mensaje. Ellos están allí declarando la santidad perfecta, absoluta, soberana de Dios.
Se añade a la frase el Señor de los ejércitos, una frase que recorre todo el Antiguo Testamento para indicar que Él es soberano sobre toda su creación, y toda su creación le obedece como al general todos sus soldados, y le obedecen sus estrellas, sus ángeles, seres humanos de su pueblo. La historia, el pasado, presente y futuro está delante de Él, y Él los mueve tan solo con su voz, como cuando un general dice vaya, y a riesgo de su vida se podría oponer, pero tiene que ir y obedecer a su voz. Este es el santo, que es el Señor de los ejércitos. Y esta conexión con la tierra, que también aparece en otros profetas, Él es quien llena la tierra de su gloria. Me pareció tan impactante esta mañana cuando cantábamos Santo, Santo, y yo no sé si ustedes se dieron cuenta, son detalles. En las palabras que aparecen ahí en pantalla, Santo, y confesábamos quién es Él para nosotros y lo que la Biblia nos ha enseñado sobre Él, no lo que nosotros nos imaginamos sobre Él, lo que la Biblia nos dice sobre Él. Y ahí, y detrás aparecía esta, ¿cómo se llama? Esta florecita, dandelion, ¿cómo es? Diente de león, eso es, que suelta esas cositas que vuelan en el aire. Y nosotros estábamos confesando esa cosa tan gloriosa, y la foto que los hermanos, ahí hay que dar gracias al Señor por todos estos hermanos que sirven. La foto que estaba detrás era esas piececitas del diente de león que usted sopla y ¿qué significa eso? Son cosas tan minúsculas en la creación, muy bellas, y que cada cosita de la creación nos grita que hay un creador, que hay un diseñador. Y algún día, espero que no sea el último día sin esperanza, algún día tienes que entender que la rebeldía humana ha creado una teoría que no es más que una teoría, que supone que toda esa belleza se consiguió solamente con tiempo y con azar. Algún día, yo anhelo que algún día, pero que no sea tarde ese día, veas cómo la creación te grita: hay un ser glorioso, no lo conocemos totalmente. Hay un ser glorioso, santo y sabio que hizo esto, y que lo hizo con un propósito. No me gusta que Él no responda a todas mis preguntas, pero hay un ser glorioso, bondadoso, sabio, que diseñó todas estas cosas para que me gritaran: búscame, dice Dios, búscame, porque el que me busca me encuentra. Usted no llega ante una pieza de arte hermosamente diseñada y dice: ¿cuántos millones de años se habrá demorado esta pieza de arte en estar aquí? No, usted pregunta de inmediato: ¿quién hizo esta belleza? Y usted quitará los ojos de esa pieza de arte y las dirigirá al autor. Si le dicen: ese autor está allí a la vuelta tomando café, y nos morimos de las ganas de ir a la vuelta y decirle: Señor, qué obra tan hermosa la que usted hizo. ¿Podría hablarme de otras cosas que usted ha hecho? ¿Podría tomarme una foto con usted? ¿Podría darme un autógrafo? ¿Podría hablarme más de usted que hizo esa belleza? Yo espero que un día, y que no sea el último día cuando ya no haya esperanza, tú reconozcas que todas esas cosas de la tierra no son más que señales de la gloria de Dios, que te gritan de parte de Dios: búscame. Bueno, la reacción de Isaías, debemos decir, no fue como la reacción, en primer lugar, que uno esperaría. No fue la reacción de la superioridad religiosa. Yo vi a Dios, esto debo reproducirlo en los demás. Voy a crear una religión de serafines que contemplan y cantan santo, y yo voy a ser el sacerdote de esa religión. No, esa no fue su reacción. Su reacción tampoco fue la individualidad absorbente. Me voy a quedar aquí,
Vivo para vivir encerradito aquí. Esta experiencia es para mí y para contar toda la vida que yo tuve esta experiencia, ¿no? Tampoco el profeta reacciona con miedo, como quien ve un ovni o un animal en la selva extraño y sale corriendo. No. La primera reacción del profeta, note esto muy bien, es quedarse ahí. Él no huye. Él se queda ahí. Y claro, grita: ¡ay de mí! Interpretemos ese "ay de mí". Es una expresión en hebreo muy particular de profundo drama interno. ¡Ay de mí! ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo para ver esto? ¿Quién soy yo en contraste con esto? ¿Quién soy yo para hablar de esto? ¡Ay de mí! Y noten que él nos explica más en detalle que se siente perdido. Él no se siente privilegiado. Ante la manifestación de la santidad de Dios, él se siente perdido. Verso número 5. Porque perdido estoy. Y nos explica por qué él considera que está perdido. Pues soy hombre de labios inmundos y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. A ver, analicemos eso. Labios inmundos. Levantamos la mano aquí quienes tenemos labios inmundos. A ver, lo primero que tenemos que decir es, no se refiere a que esto sea el pecado mayor. Uno diría, perdón Isaías, a ver. En Colombia hay una cosa que se llama corrupción que se devora nuestro país. En Colombia hay unas formas de violencia demenciales. En Colombia hay unos niveles de impunidad. Y tú vienes a decir aquí que lo peor que tú observas es que labios inmundos. Isaías, ¿qué es lo que quieres decir con eso? Porque el encuentro es muy profundo. Como para decir, pues fue lo que se le ocurrió a Isaías. No, el encuentro es muy profundo. Y él no solo lo ve en él lo ve como un factor determinante en todo el pueblo. Labios inmundos. Deberíamos pensar que Isaías se refiere no solo a la maledicencia, al chisme, a la murmuración, a la conjetura, a la calumnia. Uno pensaría que eso debería estar incluido. A propósito, ¿no te parece lamentable que hoy en día las mujeres han entrado en el tema de la maledicencia con orgullo? Hace unos años los hombres decíamos malas palabras y hay unos hombres para quienes eso es una adicción, que cada 2 o 3 frases hay una obscenidad y se vuelve una adicción. Casi que uno lo quisiera decir, tú podrías hablar siquiera 5 minutos sin estar diciendo como. Pero noten, los hombres generalmente si nos sentimos un poco mal de si hay una dama al lado, si estoy haciendo una presentación en el trabajo, si estoy escribiéndolo, no sé qué, a un amigo en una red social, qué sé yo. Y como que nos editamos un poco y hay hipocresía ahí. Pero se han dado cuenta que estamos ante una generación en que las mujeres exhiben su orgullo usando esas palabras. No las ven en el centro comercial usando una cantidad de obscenidades que yo en otras generaciones no he escuchado a una mujer decir. No estoy diciendo que los hombres tenemos permiso para eso. No me malentiendas. Decir obscenidad está mal y todavía vale lo que decían nuestras madres cuando nos escuchaban una mala palabra, ¿se acuerdan? Lavarse el agua con jabón, la boca con jabón. Porque es feo, es feo. Y se vuelve costumbre, se vuelve tan costumbre que ya la Comisión Nacional de Televisión no la censura.
Hubo una época en que la censuraban y ponían el pitico. Ya los piticos los jubilaron en Colombia. Usted ve cualquier película y las personas, los mejores actores, las personas aparentemente más educadas, dicen, ¿qué cantidad de obscenidades? Y cuando les logran grabar a un político, esos políticos te hablan tan hermoso en el Capitolio Nacional y les graban una conversación privada. Usted dice, ¿este es el que habla tan bonito allá? ¿Así es que habla con sus amigos? Perdonen las referencias al tema. Yo sé que sueno a un viejito que se queja. Pero Isaías está hablando de algo más que eso. Él está hablando de algo más que la maledicencia. Él está hablando de cómo una cultura vuelve ideología el pecado. Cómo termina justificándose, razonándose, argumentándose el pecado. Como nosotros, que nos es más fácil mirar los pecados de la historia pasada y decimos, ¿cómo es posible que en una generación tuvieron esclavos y consideraban a una persona casi que ni era un ser humano por el color de su piel? ¿Cómo es posible? Y entonces uno estudia esos momentos de la historia y se da cuenta que en esos momentos de la historia eso parecía totalmente cuerdo, lo razonaban, lo argumentaban, lo volvían ideología. Pero ¿no es eso mismo lo que nos pasa a nosotros? Que vivimos en medio de una generación que vuelve ideología el pecado, que llama al mal bien y al bien mal, que defiende más fácilmente los actos de pecado que los actos de bondad. Es a eso a lo que se refiere Isaías. Isaías está cargado no solo con su pecado, sino con el pecado social. Tal vez nosotros podríamos entenderlo mejor si en lugar de decir, o si Isaías hubiera vivido esta experiencia no hace casi 3000 años, sino ahora, yo creo que nosotros no seríamos descritos como una generación de labios inmundos, sino de ojos inmundos. Yo creo que nosotros somos una generación de ojos inmundos. Lo peor es lo que se vuelve viral. Lo más grosero y feo, lo mentiroso es lo que se vuelve. Lo que más vende, lo que parece más libertario, más contemporáneo, más publicitado es. Somos una generación de ojos inmundos. Así que si le pidiéramos a Dios que pusiera su carbón encendido en una característica de nuestra generación, los ojos inmundos. ¿No sabían que la industria de la pornografía es una de las industrias que más produce dinero en el mundo? Que precisamente por la justificación aparentemente libertaria que se le da, ha llegado a los que ha pasado con los niños y con lo que descubren cada semana en Medellín, de bandas y organizaciones criminales que están haciendo eso para maltratar niños. Yo creo que somos una generación de ojos inmundos. Y Isaías reacciona ante esto, no creando una religión o sintiéndose superior a nadie o contándole a todo el mundo, sino diciendo, Dios mío, ¡ay de mí! Y por ahí empezamos a conectar un poco el ay de mí, porque del ay de mí, noten del verso 6 en adelante, viene la respuesta de Dios. Y este es nuestro segundo punto. ¿Cuál es la respuesta de Dios? ¿A quién reacciona ante su santidad? Y ya ahí hay un mensaje muy importante del Evangelio para ti y para mí. ¿Qué hace Dios con la gente que dice ay de mí? Yo no quiero establecer ninguna fórmula en cuanto a ¿qué hace Dios cuando una persona que ve la santidad de Dios dice, ay, qué tan aburridor? No quiero decirte qué hace Dios ahí, no sé, hay muchas opciones. Dios es muy misericordioso, pero a veces hace otras cosas. Yo no quiero decirte qué hace Dios cuando alguien grita, ay de mí, y vuelves una religión. No sé, hay muchas cosas, no quiero especular sobre eso. Pero sí te quiero decir, ¿qué hace Dios
cuando dice el ay de mí, como lo dice Isaías. Y me parece que aquí estamos ante una descripción de una experiencia de conversión. Dios cambia al tipo. Usa elementos que conectan lo sobrenatural e invisible con lo terrenal. En primer lugar, el carbón encendido del altar. Hay que cuidarse mucho en cómo se interpretan estas frases, pero es claro que aquí hay una conexión entre el trono y el templo, y en el templo había un altar con carbones. Y esto refleja todas aquellas ceremonias de purificación y de expiación que había en el templo. Es claro que todas esas ceremonias se relacionaban con la persona y la obra de Jesús. Para eso necesitas leer el libro de Hebreos. Entonces lo que estamos viendo aquí es una simbología de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Verso 6 también sin duda es una aplicación personal, muy íntima. Dios va a traer su carbón encendido a aquello que te duele, a aquello que te hace sentir culpable, a aquello que tiene que resolverse. La fe cristiana no es una religión de masas donde tú te sientas en el lugar correcto y te tiran un baldado de experiencias y ya estoy bien porque es que como yo desde chiquito he ido a la iglesia. Así no es. Así no es. No, yo estoy bien porque yo voy con mi esposa cada 8 días a la iglesia. Así no es. El carbón encendido ha de llegar a ser aplicado a ti de una manera personal. Así que eres tú quien tiene que decirle, ay de mí. No es tu mamá la que dice, ay de mí por ti, o tu abuelito. Yo sé que los padres oramos intensamente por nuestros hijos y nuestros nietos, y debemos seguir haciéndolo. Pero aquí hay un toque personal, absolutamente personal. Isaías no lo describe en este punto como una visión. Lo primero fue una visión, pero aquí ya no es una visión. Entonces imagínese que usted ve al ángel que viene con un carbón para ponérselo en sus ojos inmundos. Y usted está ahí luchando con el tema de su vanidad, cómo odia su cuerpo o cómo idolatra su cuerpo, cómo odia el cuerpo de la vecina o cómo idolatra el cuerpo de la vecina. Y usted está ahí con sus ojos inmundos. Y recuerde, en este punto no es una visión. En este punto es una conexión entre lo sobrenatural y lo natural. El carbón viene, el carbón viene, el carbón viene. Yo no sé ustedes qué harían si yo les dijera en esta mañana, ¿cuántos tienen problemas aquí? Y ustedes levantan la mano, todos tenemos problemas. Yo tengo aquí un carbón encendido para tu problema. Pero tiene que haber una aplicación personal, hermano. Entonces venga aquí al altar y yo cojo unas tenazas. Note que el ángel viene con unas tenazas como para decirle, es que es de verdad. Porque si el ángel lo trajera en la manito, entonces diría, ay no, es que es como una imaginación, es como un holograma de un carbón. No, hay que cogerlo con tenazas, pero te va a quemar. Entonces yo cojo aquí con tenazas, la cosa se está haciendo humo, se le ve el fuego rojizo. Tienes problemas, ven aquí con tu problema. Y el uno dice, yo tengo problemas con mi lengua, el otro con mis ojos, el otro con mi bolsillo, el otro con lo que sea. Y entonces el carbón te va a tocar. Yo me imagino que Isaías estaba diciendo, esto se volvió serio y personal. Esto ya no es una ideología, unas ideas religiosas. Que yo por ahí estoy como de acuerdo. Que yo, no, esto se volvió personal. Pero cuando le está poniendo el carbón, milagrosamente, Dios es así. ¿Qué hago yo? Dios es así. Así es que se describe en la Biblia. Vienen las palabras, la declaración. Noten muy bien la declaración del verso 8. Oí la voz. Con él tocó mi boca, verso 7, perdón, y me dijo, esto toca tus labios y hace dos cosas. Quita o borra, también se puede traducir borra, algunas traducciones también dicen limpia tu iniquidad y perdona tu pecado. Dos aspectos muy importantes de nuestro encuentro con Dios. Que me resuelva un asunto de mi historia. Que me resuelva un asunto de mi historia.
Yo no quiero seguir cargando con un pasado que me determina, en el que me siento culpable con razón o sin razón, y que cargo determinado por aquella cosa que no hice, dejé de hacer, permitió que pasara por cualquier cosa. Yo necesito que me resuelvan mi historia, y los jóvenes no entienden casi esto. Porque es por allá después de los 40 años que uno está en la segunda parte del partido y empieza uno a luchar con su historia. Yo necesito que me resuelvan mi historia. Pero también necesito que me entreguen un salvoconducto, un paz y salvo que me permita relacionarme con él. Que estas experiencias no me aplasten ni me asusten, sino que me atraigan profundamente y me vuelvan un adorador. Y por eso lo que pasa allí es una experiencia de conversión. Entonces esa es la primera frase que interpretamos. Y en esta respuesta de Dios, sorprendentemente viene no solo una conversión, verso 8, sino también una comisión. Este capítulo de Isaías no solo describe una conversión de Isaías, posiblemente la conversión de Isaías, sino también la comisión de Isaías. Y podríamos hablar muchísimo de lo grandioso que eso es, que cuando Dios nos convierte, también nos comisiona. Y que el Evangelio no llega a tu vida solamente para resolverte problemas. El Evangelio viene a tu vida para hacerte un militante, para bautizarte, para meterte en el juego, para volverte embajador de Dios. Ahora hay muchas cosas sorprendentes ahí, no las puedo comentar porque el tiempo, pero noten que la comisión nace en una voz del Señor, y mucho reflexión ha habido sobre este verso 8 porque es maravilloso. Es como si dentro de ese abrir el telón de la historia, Dios deja que Isaías escuche un diálogo trinitario. Ahí está hablando la Santísima Trinidad. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Como que cuando Isaías recibe el perdón del Señor, ahora puede escuchar el corazón del Señor. ¿Qué le duele al Señor? Y se da cuenta Isaías que al Señor también le duele un pueblo perdido. Entonces como que escucha el clamor misionero de Dios que dice: ¿a quién enviaré? ¿A quién enviaré? ¿A quién enviaré? A ese grupo, a esa profesión, a ese vecindario, a esa tribu indígena. ¿A quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Y claro, yo les decía que esta expresión es bastante extraña porque Isaías responde de manera inmediata. Uno dice: ¿cómo? El que se siente aplastado por el peso de sus ojos inmundos, ahora es el mismo que cuando escucha la conversación trinitaria se lanza de primerito. Aquí estoy, envíeme a mí. ¿Cómo es eso que quien siente que sus labios son inmundos y se siente aplastado y perdido por eso, es el primero que cuando escucha la conversación misionera de Dios dice: mándenme a mí a hablar? ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Y yo pienso que esa es la obra que hace el Espíritu Santo de ayudarnos a creerle a Dios. Tan cierto es el perdón de Dios que yo ya puedo ser el representante de Dios. Sí, yo sé que la Biblia me testificó que soy enemigo de Dios, pero la misma Biblia me testifica que yo puedo ser el representante de Dios. La misma persona, con sus fragilidades y sus miedos. Él no había resuelto un poco de cosas que seguramente tenía que resolver. Esto fue ahí instantáneo. Y aquí viene la comisión. Y del verso 9 en adelante está la comisión. Si ustedes quieren ser estudiantes juiciosos de la Biblia, van a darse cuenta que es muy extraña esta comisión. Casi que suena como con un sabor a sarcasmo. Como cuando la mamá nos pone el plato de comida en la mesa. Ahí tiene pues para que se muera de hambre. Y la mamá hace eso porque nosotros estábamos quejándonos con mamá. Oh, mamá, es que siempre frijoles y arroz, mamá. Y la mamá va por allá donde una vecina y se compra una carnita. Y le hace con gran esfuerzo una comida bien. Y la pone en la mesa y le dice: ahí tiene pues para que se muera de hambre. Uno siente cierto sarcasmo aquí.
Uno siente que hay una fuerza en esta parte del texto con Isaías 5. Lean Isaías 5. Es un poema hermoso donde nos cuentan sobre lo que se llama la parábola de la viña. Y en el verso 4 del capítulo 5, el Señor reclama en ese poema: ¿qué más podría hacer yo por ustedes, oh casa de Judá? Es decir, como, es que yo los he llamado en todas las formas, yo les he hablado en todas las formas. En el fondo es que tú no quieres. Te puse unos padres que te hablaran de Dios, te puse una esposa que te hablara de Dios, te puse una creación que te gritara de Dios, te puse una Biblia, te enseñé la Biblia y tú sigues rebelde a Dios. Ese poema es extraordinario. Entonces uno siente que el poema del capítulo 5 tiene un reflejo aquí. Ustedes van a entender más sobre este capítulo en Juan, el Evangelio capítulo 12, porque Juan en el capítulo 12, verso 37 en adelante, cita estas frases de Isaías. Y es muy interesante la mecánica del capítulo 12 de Juan, porque empieza diciendo: Jesús hizo muchas señales en medio del pueblo, pero no creyeron. Y después dice: no creyeron porque no podían creer. Y después dice, cita Isaías, no podían creer por lo que dijo Isaías. Y al final, más adelante, en ese mismo capítulo 12 de Juan, dice: pero muchos gobernantes creyeron. Hizo muchas señales, no creyeron, no podían creer, pero muchos creyeron. Es más o menos la dinámica aquí. Primero, para advertirle al profeta Isaías: tu ministerio no será triunfalista. Quienes predicamos el Evangelio tenemos que aprender eso con mucho dolor, que podemos reventarnos tratando de contar los mejores testimonios, las mejores historias, haciendo los mejores auditorios. No se haga lo que quiera. Y hay un corazón rebelde en el ser humano, que solo si la gracia de Dios lo toca, vienen a Cristo. Es como anticipándole al profeta Isaías. Esto de ver la gloria de Dios, ver que el telón de lo sobrenatural se abre, no tomes eso de manera triunfalista. El mundo sigue siendo el mundo. Como dice Tesalonicenses, no es de todos la fe. No esperes ser de la mayoría. No esperes que todos tus amigos y todos tus familiares, todo tu vecindario, toda tu ciudad, todo el mundo se va corriendo detrás de Jesús. Tú vas a ser diferente. Pero ustedes van a notar en ese texto, que no puedo exponerlo más, cuando llega al verso 11, el profeta entiende muy bien. Miren el verso 11, él entiende muy bien. Porque él no le pregunta al Señor: ¿por qué? Esa clase de cosas que hacemos con Dios. ¿Por qué? ¿Por qué me mandas a predicar para endurecerlos más? Él no pregunta eso. Él solo pregunta: ¿hasta cuándo? O sea, él entiende que el endurecimiento de corazón es culpa de ellos, como el endurecimiento de Faraón. Es culpa de ellos. Los he llamado mucho, mucho, mucho. Y entre más hacen oídos sordos, más se endurecen. Y eso lo vas a experimentar. Entonces el profeta dice: bueno, no entiendo, pero ¿hasta cuándo? Y miren la respuesta, verso 11 en adelante. El Señor vuelve con una ondanada de va a haber juicio, va a haber juicio, va a haber juicio, va a haber juicio. Pero en el verso 13 nos habla de este roble o esta encina cuyo tronco permanece cortado, pero aparece esta frase de Isaías: la simiente santa será su tronco. Es la primera vez que Isaías empieza a explorar este asunto en su revelación, la revelación que Dios le dio. Síganla en el profeta Isaías. La simiente, el renuevo, el remanente, la 10ª parte. Miren, yo no tengo la mayoría de respuestas a las preguntas, pero sí les puedo decir una cosa: siempre Dios va a dar fruto. Es decir, habrá gente que se endurece cada vez más y más en tu familia, en tu vecindario, entre tus amigos, que te parece más ridículo, les parece más ridículo lo que tú piensas, pero Dios ha prometido
que ahora una simiente. Interesantemente, en el verso 13, esta simiente es, sorpréndanse pues, santa. Santa. Esta misma gente que rechazó de labios inmundos, toda esta gente es declarada santa. Y eso nos lleva a la aplicación que quiero hacer con ustedes. ¿Cómo vivimos esto hoy? Yo les decía que Dios puede hacerlo en nuestra vida personal cuando Él quiera. Les advertía que Él no lo va a hacer frecuentemente. No lo veo así en la Biblia, no lo veo así en la historia. Pero lo va a hacer cuando Él quiera. Nosotros no producimos esos encuentros. Él decide cuando abre el telón y nos deja ver. Lo que sí vimos claramente es que lo hacía para revelar su carácter santo, para humillarnos y para comisionarnos. Les decía que la palabra santo quiere decir más diferente. Diferente. Entonces ahí viene una aplicación para la simiente. Si eres de la simiente, o si por la bendita gracia de Dios quieres ser de la simiente, vas a ser diferente. Entonces yo te pregunto, ¿en qué eres tú diferente? Porque mucho de nuestro correr tras el mundo, teniendo propiedades, educándonos, embelleciendo nuestros cuerpos, no sé qué, todo eso que nos entretiene, ¿en qué cosa eres diferente? Interesantemente, en lo que es santo, es diferente, es en lo que lo comisiona. Él descubre sus labios inmundos y esos mismos labios son los que Él va a usar para hablar de Él. Va a tener que enfrentar la oposición, pero va a haber fruto. Va a haber fruto. Y es como ese sentido de nuestro llamado misionero. Bueno, lo que hemos visto es como el impacto de cómo la Biblia nos muestra la santidad de Dios. Cómo hemos de reaccionar ante la revelación de la santidad de Dios que se nos trae en su palabra. Y cómo Dios siempre hace algo con quien reacciona ante su santidad a la manera de Isaías. Simiente santa. Yo pasaba hace unos días con mi esposa por acá, por uno de los vías muy cerca acá. Y pensé hasta traer una foto para mostrar. Me pareció tan bonito, tan bonito. Tal vez tomaré esa foto. Un tronco, pero un tronco, señor tronco, ¿no? De 70, 80 centímetros de diámetro, cortado, totalmente aserrado por una construcción que están haciendo por ahí. Como que no hace mucho que lo cortaron. Y ya ve uno la cantidad de brotecitos hermosos, verdecitos, saliendo del tronco. Y yo sé que si lo cuidan, en unos años será tronco. Por lo menos uno de esos será tronco. Y muchos de nosotros hemos sido cortados en muchas formas. Pero la promesa de Dios es quienes siguen a Cristo como simiente de Dios. Como la simiente santa, apartada para ser diferente y para traer esperanza a otros. Cerremos nuestros ojos, oremos mientras los hermanos vienen para ayudarnos a adorar. Mientras vas orando, pregunta, ¿en qué tú estás gritando? Grita tu corazón, ¡ay de mí! ¿Cómo sientes tu perdición? Isaías la sintió. ¿Sobre qué bases que la sientes? Porque Isaías razonó sobre eso. Él lo oía en sus labios, tú lo ves en tus ojos, en tus finanzas, en el odio o la idolatría por tu cuerpo, en el odio o la idolatría por el cuerpo del otro. ¿En qué le gritas tú al Señor, ay de mí? Aquí hay una voz de esperanza para el que grita, ay de mí.
que de lo profundo de tu corazón Él va a levantar el aquí estoy, ese soy yo, envíame a mí. Y que quien en un momento fue enemigo de Dios, aterrorizado por su santidad, es ahora enviado de Dios, representante de Dios, para resistir el rechazo, pero para creer en el fruto de la simiente. Danos esa gracia, Señor, de conocerte. Nada hay más importante que conocerte, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No a partir de nuestra imaginación o deseos o miedos, pero a partir de tu santa revelación en la palabra. Danos las experiencias que tú quieras darnos, pero sujétanos a la revelación segura, a la palabra profética más segura, que es tu santa palabra, inspirada, eficaz, inerrante. Aferra nuestros corazones a ti por el poder del Espíritu. Oh buen Dios santo, déjanos adorarte en la hermosura de la santidad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén.